el hijo víctima que pone a toda la familia a girar en torno a él, incluso por años. O sea, y puede ser toda la vida, pues, que toda la se vida. a través del victimismo. ¡Qué liderazgo! ¡Qué poder! Así es. Poner a toda una familia a girar en torno a esa persona. ¿Quién le da poder a un líder? Uno mismo. El liderazgo no se gana por decreto ni por nombramiento, sino que es, a mí me otorgaron un poder, esa gente que me sigue. Y de alguna manera el que manipula a través de la victimización, también el que cae en ese juego le está otorgando ese poder. Mira. Juan, buenas noches, te veo por ahí leyendo. ¿Cómo estás? Otra vez aquí a hablar de liderazgo sin misterios y yo quiero saber qué estás leyendo. Ay, Caro, buenas noches a ti, a todos los que nos están siguiendo en nuestro canal. Bienvenidos. Buenos días, noches, tardes, dependiendo del lugar y de la hora en que nos estén viendo. Y sí, es que a mí me encanta la lectura y más si tiene que ver con el tema del liderazgo, mucho mejor. Y estoy leyéndome o repasando más bien, porque es como yo no sé ni cuántas veces lo he leído, pero es que es un tema que te lo quiero traer para que lo conversemos a colación y que yo creo que puede ser muy interesante. Este libro se llama Meta Management y el autor es Freddy Kaufman. Y quiero empezar por leer un párrafo de un texto de Heráclito, de una declaración de Heráclito que aparece en uno de los capítulos de este libro. Entonces paso a leer con entonado acento. Perfecto. Y de ahí partimos la conversación, si te parece. ¿Te parece? Perfecto, ¿Listo? me encanta. Estoy lista para escuchar. Bueno, el alma queda teñida del color de tus pensamientos. Piensa solo en aquellas cosas coherentes con tus principios y que puedan soportar la más intensa luz del día. El contenido de tu carácter es tu elección. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quien te convierte. Tu integridad es tu destino, es la luz que guía tu camino. Oiga, este señor griego, filósofo del año de UPA, como decimos por aquí, con este nivel de sabiduría, para hablar de un tema que me parece fundamental en el liderazgo y es la responsabilidad del líder. ¿Qué tan responsable y qué tan protagonista necesita ser un líder de su propia vida y del ejercicio de su liderazgo? ¿Cómo lo ves? ¿Le hacemos? Súper interesante el tema porque es que, aunque parece lógico que un líder debe ser responsable, también hay un tema de victimismo y de a través del victimismo llamar la atención para buscar seguidores, porque eso también lo vemos en nuestro entorno. Entonces el tema está interesantísimo, responsabilidad y victimismo en el liderazgo. ¡Wow! Es que tiene mucha profundidad. Es que imagínate que una forma de liderar desde la victimización, eso influye, eso manipula, eso mueve en algún momento. Ahora, ¿cuánto le durará ese cuento? Esa es otra historia, pero mira, para hilarlo un poquito con otras conversaciones que hemos tenido acerca de la influencia de los líderes de opinión, ¿cómo un líder puede también liderar desde ahí, desde el cómo se para frente a su grupo, con responsabilidad o como protagonista o como una víctima? Buenísimo. Hay un tema, tú sabes que yo con mi perfil de comunicadora y periodista, se me vino a la mente una situación desde los líderes políticos. Recuerdo siendo muy niña cuando Andrés Pastrana se presentó en Colombia a elecciones presidenciales, él no fue a la primera que quedó electo presidente, él sí había sido alcalde de Bogotá, pero se había presentado. Cuando a él lo secuestran, uno escuchaba a los grandes diciendo, lo secuestraron, como fue víctima, ahora se va a quedar presidente y quedó presidente. No estoy diciendo que sea la única razón, pero digamos que, él sabe qué es el sufrimiento, el contexto que vivíamos en Colombia en esa época, de las guerrillas, de la mafia y todo este tipo de cosas que era tan fuerte. Entonces, quien era secuestrado era sinónimo de votos. Hoy en día, escuchaba yo en una emisora esta mañana precisamente
a alguien que estaban entrevistando por lo que aquí en Colombia el día de ayer se tumbó una propuesta de reforma laboral y alguien decía, es que fue intencional crear una propuesta de reforma por las formas como se presentó, que se iba a caer para en el discurso decir, es que me la tumbaron, es que a mí no me han dejado, para ir a urnas a decir, vea, desde el victimismo, vea que es que a mí me han atacado y yo soy la que puedo o el que puedo defender, ¿cierto? Entonces miren cómo el victimismo es tan presente en los entornos públicos, pero eso ocurre también en las organizaciones, en la familia, el hijo que termina haciendo lo que quiere en la casa porque pobrecito es el más enfermo u otras cosas, pues porque el victimismo está muy presente también en el liderazgo y antes de que planteáramos este tema no lo había hecho consciente, Juan. Qué bueno, es que los ejemplos están por todos lados. El hijo víctima que pone a toda la familia a girar en torno a él, incluso por años. O sea, y puede ser toda la vida, pues, toda que la vida. a través del victimismo. ¡Qué liderazgo! ¡Qué poder! Poner a toda una familia a girar en torno a esa persona. Pero claro, yo digo, pucha, perdón por la expresión, pero es que, wow, qué nivel, primero, sin hacer juicio de valor sobre los comportamientos, qué nivel de inconsciencia para mí, y segundo, cómo también la gente muy le da poder y por amor entra en ese juego. Es que incluso a veces puede ocurrir con ese ejemplo del hijo enfermo, puede ser que la misma familia es quien le da el poder, no que lo busque, porque habrá los dos casos, el que se aprovecha de sus circunstancias o el poder que le da la familia por las circunstancias, que ahí ese es otro tema que hablaremos más adelante, es ¿quién le da poder a un líder? Uno mismo. Que mira que sí lo hemos tocado en otras conversaciones, y es que el líder el liderazgo no se gana por decreto ni por nombramiento, sino que es, a mí me otorgaron un poder, esa gente que me sigue, y de alguna manera el que manipula a través de la victimización, también el que cae en ese juego le está otorgando ese poder. Mira qué bonito, o sea, esto es una espada de doble filo. O lo puedes utilizar en beneficio personal solamente, o para apoyar y generar un bien colectivo. Y ahí es también un asunto de, bueno, ¿cuáles son las ganancias secundarias que hay detrás de eso? Y yo me iré a otra pregunta adicional, que lo hemos hablado mucho, esa responsabilidad del líder. Listo, yo me conseguí el liderazgo a través del victimismo, porque me lo otorgaron o porque lo busqué aprovechando ese discurso victimista, pero ¿dónde está mi responsabilidad en seguir? ¿Cuál es mi decisión con ese liderazgo? ¿Cómo contribuyo al entorno o me voy a beneficiar a mí misma? ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, realmente son dos caras de una misma moneda. O sea, listo, soy víctima y llego al liderazgo por víctima, pero automáticamente adquiero unas responsabilidades, cómo las asumo, cómo las enfrento, cómo motivo a mantener el liderazgo o ayudar al entorno, cómo desde el victimismo puedo unir mi familia o la puedo desbaratar. Es que, mira, ese término responsabilidad tiene una carga, porque también muchas veces se ha visto la palabra responsabilidad como sinónimo de culpabilidad, y por ahí tenemos que, me parece que es interesante comenzar por ahí. ¿Qué carga le estamos dando a esa palabra? Porque muchas veces, como te decía, pensamos en la responsabilidad como ¿quién fue el responsable de este desastre? Entonces, ¿quién va a querer ser responsable cuando le están colgando ese rótulo o esa carga pesada? Y este autor, incluso, y otras personas con las que he conversado sobre el tema, él plantea, empecemos a resignificar el término, y él propone una resignificación que me parece bonita y la comparto acá. Dividamos la palabra en dos. Responsabilidad puede ser sinónimo de respuesta, habilidad, o sea, ¿cuál es la respuesta más hábil
o más adecuada que requiere la situación que estoy enfrentando, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y eso es una lección. O sea, nadie te puede quitar ese poder y esa libertad de elegir. Va implícito ahí. ¿Por qué? Porque la respuesta la das tú. Y del nivel de conciencia que tengas de ti mismo, de tu rol, de tu papel, va a depender mucho cuál va a ser el tipo de respuesta, de dominio emocional que tengas. Va a ser de una calidad, por así llamarlo, o de una efectividad mayor o menor. Entonces, qué chévere poder transformar eso en la palabra responsabilidad, llevarla al término de cómo aumento mi capacidad para responder de una manera adecuada a las circunstancias. ¿Qué necesito hacer yo para responder de manera más efectiva? Y yo creo que en esa medida también mi liderazgo puede ser más efectivo. ¿Qué piensas? Claro, porque es que además hay un tema que es que el liderazgo nos llega por alguna razón, ¿cierto? Por alguna circunstancia. Sí. Y en muchos casos es literalmente circunstancial. Ocurrió algo, hay Y estoy ahí. una reina de belleza. Hoy en día que ya los reinados de belleza no llaman tanto la atención. Hubo hace poco tiempo una reina de belleza que tuvo un accidente, no recuerdo qué, pero quedó sin una pierna y se volvió líder en ciertos temas. Hay circunstancias. Yo no creo que ella haya dicho, ¡ay, qué rico perder mi pierna! No, pero sus circunstancias las supo aprovechar para motivar a otras personas, para crecer. ¿Cómo aprovecho yo esas circunstancias? Ese momento de víctima que me dio esos 5 minutos de fama, ¿cómo los genero o los convierto para también integrar, motivar, fortalecer, unir? Con el ejemplo desde el principio, el enfermo, ¿cómo puede unir la familia o dividirla? O sea, tenemos que ver que el líder positivo es aquel que fomenta. El líder negativo o tóxico, que es la palabra de moda, es el que desintegra. Claro, qué bonito ese ejemplo que traes a colación. Iba a compartir otros, pero cojamos este que de la reina que llama Daniela Álvarez, creo que correcto. es Daniela Álvarez. Pero qué bonito que lo traes. ¿Por qué? Porque mira la diferencia que hace. Quizás otra mujer o otro hombre incluso en las mismas circunstancias, porque por una enfermedad que tuvo, sí, le tuvieron que amputar la pierna, o sea, para salvarle la vida le tuvieron que amputar la pierna. Y una mujer que vive de la belleza, sentirse sin pierna, podía verla. Otro ser humano en esas mismas exactas, pongámoslo así, puede tomar la decisión de me voy a echar a morir, mi vida, yo vivo de la belleza, se acabó mi mundo y solo me queda quedarme en una cama acostado esperando que venga la parta y aquí con la voz y yo me voy a dedicar a quejarme y a que mi familia diga pobrecita, pero es que sí, no tiene una pierna, mira, y ella que vivía de eso, de la imagen, sin pierna, la pobre, ¿qué va a hacer? Entonces, mira que es importante lo que decíamos ahorita, es una elección. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo me paro yo frente a la circunstancia y cómo elijo? Esta persona elige conscientemente no solo afrontar de una manera, pongámoslo desde mi punto de vista, digna y con coraje y con valentía, que no quiere decir que no hubiera tenido miedo, porque seguro que lo y puede que aún hoy tenga días. Que aún hoy tenga miedo, pero es reconocer que con ese miedo yo lo voy a afrontar y voy a pedir ayuda si es del caso, pero no me voy a recostar y lo voy a asumir y aprovechar esa experiencia para ponerla al servicio de otros que tal vez estén en iguales o peores circunstancias para que les sirva de ejemplo. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo, y ella no se subió a un trono y dijo, porque yo fui reina de belleza en este caso, ahora soy la líder y que voy a... No, ella desde un genuino deseo de compartir, está generando un montón de cosas, creo que tiene una fundación, en fin. Ha hecho un montón de cosas y así así hay ejemplos como el de ella en la historia donde los grandes líderes aparecen frente a ese tipo de circunstancias que, como vos decías, muchas veces caen
uno está inmerso en eso, pero uno no quiere decir que uno no puede hacer nada. Pongo dos ejemplos pues que son muy conocidos, pero que son líderes que admiro. Uno de ellos, Nelson Mandela. Sí. 27 años preso por incitación, por traición a la patria, por simplemente pedir que los negros y blancos fueran tratados de igual manera. 27 años, y el tipo sale después de 27 años o más, casi 30, de estar preso, a los 70 años. Y después de 27 años se sienta a hablar con los mismos blancos que lo tuvieron preso, de fundemos un nuevo país donde quepamos todos, donde todos podamos mirarnos a los ojos con dignidad, con humanidad, reconociendo nuestros fallos, y vamos para adelante todos juntos. Cuando él hubiera podido tranquilamente decirle a sus seguidores, vamos a acabar con estos señores que nos han hecho tanto daño, ya salgo de la cárcel, mire lo que hubiera podido hacer, una cosa es, y vamos a bajarlos ya, como sea, y creo que todavía se estuvieran, perdón por la expresión, dando en la jeta porque no se hubieran podido poner de acuerdo. O la otra es decir, yo tengo 70 años, ya me quiero jubilar, ya luché mucho, ahí les dejo, sigan ustedes con la causa, pero no, mira lo que elige hacer. No, para mí es admirable. Y el otro caso es el de Gandhi, el de Gandhi. Okay. El de Gandhi, que en su primer juicio como abogado, su defendido pierde el caso porque él no es capaz de articular una sola palabra para defenderlo por el pánico que tenía. Y ese señor luego se vuelve el que lleva a la India sin disparar un solo tiro a su independencia como nación del Imperio Británico. Entonces, a ver, que no nos digamos, y esto es un llamado, que es que yo, ¿qué puedo hacer? Pues es que yo ¿quién soy? Lo mío es insignificante, yo soy un simple ciudadano de a pie. No, cada uno en su ámbito, en su contexto, puede hacer una diferencia. Mira, yo quiero poner el último ejemplo que tiene que ver con un hecho muy cotidiano que nos pasa a la mayoría de los seres humanos, que si bien el personaje es público y obviamente cuando ya una persona es conocida ayuda a influenciar más en otros, en ejercer el liderazgo, pero a mí hay un ejercicio hermosísimo que me parece que está haciendo Juan Pablo Raba, el actor, como a partir de su crisis de mediana edad, que todos los que tenemos ciertos años hemos pasado por una crisis de mediana edad, sea masculina o femenina, y más en el caso de los hombres, y más en el caso de los hombres que les cuesta más hablar, expresar su vulnerabilidad en un personaje que se muestra divino, fuerte en las series, películas y todo lo demás, mostrar su vulnerabilidad para poner sobre la mesa y decir, venga, es que los hombres también lloran. Entonces, y siento que se ha generado un espacio súper bonito de somos humanos y todos podemos salir adelante y generar comunidad alrededor de crezcamos en lo personal. Es un hecho cotidiano y creo que es de los hechos porque, claro, seguramente todos, no todos vamos a salvar un país, como los ejemplos que acabas de poner, pero todos sí podemos hacer la diferencia en quienes nos rodean. Pues el caso de Juan Pablo Raba, por los seguidores le llega a mucha gente, pero hoy le escuchaba yo a alguien, me demoré en entrar a mi entrenamiento porque alguien me dijo, estoy deprimido y necesito hablar con alguien. El solo hecho que busca es porque ve en él ciertos elementos de un líder, de una persona que genera confianza, que genera respeto y hablar. ¿Cómo hacemos la diferencia en nuestros entornos? Que ahí es donde digo, todos tenemos la oportunidad de liderar, de acompañar, de vivir procesos desde lo cotidiano. Claro, y eso que estás diciendo me lleva a hacerles una invitación, y es que todos los seres humanos, en el ámbito que sea, no necesitamos ser ni estrellas de cine, ni reinas de belleza, ni por ejemplo, políticos consumados, en fin, cada uno desde sus pequeñas acciones puede hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque todos
esos artistas, esos influencers, esas reinas, todo, hasta cada uno de nosotros tiene una libertad que nadie le puede quitar. Así es. Porque las circunstancias, quizás hoy no tenemos la capacidad, por ejemplo, de hacer que el clima cambie por simplemente chasquear los dedos o que la situación de la sociedad sea diferente, pero sí tenemos una libertad y esa nadie nos la puede quitar. Y eso lo aprendí el ejemplo de Mandela, y es la libertad de elegir cómo nos vamos a comportar, con qué actitud y cómo nos vamos a parar frente a esa circunstancia, si del lado de la víctima o del lado del protagonista. Y esa sola decisión ya hace un cambio, ya hace un giro. Entonces, si tú todos los días, así sea con pequeñas cosas, y empiezas a hacerte preguntas que ya habíamos inclusive trabajado en otras conversaciones, como yo para qué estoy aquí, yo qué quiero generar que sea de beneficio no solo para mí, sino para un colectivo, con qué me quiero comprometer, así yo no lo haya generado. Porque los grandes cambios no los hacen, digamos, grandes revoluciones bélicas, sino la decisión de una persona de hacerse cargo de una circunstancia, inclusive cuando él no la creó. O imagínese que Mandela hubiera dicho, no me quiero retirar, o que Martin Luther King hubiera dicho, no, pero es que yo no soy el culpable de que en Estados Unidos no se respeten los derechos civiles, eso es más grande que yo. Todos tenemos la libertad de elegir con qué actitud vamos a asumir las circunstancias cotidianas de la vida, y eso genera un impacto en nuestro entorno. Entonces el llamado es a ser conscientes y a saber elegir. Somos líderes de nuestra propia vida. Elegimos ser víctimas o responsables. No, Juan, me quedo con esa conclusión tuya súper hermosa. Y nada, muchas gracias a todos. Creo que hoy me dormiré pensando en muchas cosas de mi propio proceso. Claro que sí. Y qué lindo que podamos inclusive tener sus voces alrededor de estos temas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? O esto no les hace sentido. También es Válido. Válido. Claro, y eso nos ayuda a ser mejores y a conversar sobre cosas que a ustedes les interesen. Así que suscríbanse, déjennos sus comentarios y por aquí nos estaremos viendo en esto que es Liderazgo sin Misterios. Sin misterios. Feliz Chao. día, noche, tardes para todos.